Lógicamente, por definición, está dado justamente que es una infección, lógicamente, por virus, ¿no? Sobre todo cuando tenemos presencia de su ARN, ¿no? Del virus de hepatitis C, que lógicamente va a buscar replicarse, ¿no? En los hepatocitos. Y esto sí, se va a asociar a una infección crónica y persistente, ¿no? Pero no es tan lesivo ni permanente como en el caso, lógicamente, de inflamaciones de la hepatitis B. ¿Ya? Lo que justamente hace este virus es que causa una inflamación del parénquima hepático y en un corto tiempo sí puede, lógicamente, ¿no?, conducir a un daño hepático grave, ¿no? Es igualito justamente en su medio de transmisión, también como la hepatitis B, netamente por vía sanguínea contaminada, ¿no? Ese es, de hecho, su medio de transmisión. ¿Ya? Hablemos un poco de este virus, de la hepatitis C. Ya, este virus generalmente tiene una estructura que ustedes ven aquí, ¿ya? La parte externa es la cápsula, ¿no?, que es la que le protege al virus, ¿no? Tiene una cápsula y justamente en aquí tiene sus antígenos. Estas pequeñas, que ustedes ven, pequeñas impresiones, ¿no?, tipo perlas que tenemos acá, son los antígenos, las proteínas, ¿no?, de la capa de la envoltura prácticamente de este virus, ¿ya? Y este es justamente que lo encapsula y lo va a proteger. Este es el virus en sí, lo que está dentro, ¿sí? ¿Ya? Es justamente una nucleocapside. ¿Por qué le decimos nucleocapside? Porque acá tenemos lógicamente el ARN. Toda esta parte que vemos acá es el ARN, ¿sí? Ahí está la proteína. En sí, el que va a tener importancia en la replicación es este ARN. Y esta es justamente la forma como este núcleo va a comenzar, lógicamente, ¿no?, a ser la replicación, ¿no? El que justamente hace que las proteínas mismas sirvan, lógicamente, como fuente de replicación. Y también, igualito como la hepatitis B, va justamente a formar en la parte interna del hepatocito, ¿no?, un genoma, ¿no?, de ARN, justamente, que es la cadena única para poder replicarse, ¿no? Y el tamaño de este virus, pues, ¿no?, llega a ser microscópica de entre 55 a 65 milímetros, ¿no?, que justamente que es, pues, totalmente, ¿no?, muy, muy microscópico, muy pequeño, ¿ya? Ahora, en el suero del huésped infectado, ¿no?, vamos a encontrar unos viriones justamente unidos a los lipoproteínas que corresponden a una presión infecciosa, ¿no? Esto, lógicamente, para ver, lógicamente, ¿no?, la famosa presencia del antígeno de la proteína en sangre, cuando se hace justamente, ¿no?, el dosaje, ¿ya? Y esto va a estar unidos a una inmunoglobulina, a un IgG, ¿no? Generalmente se da, ¿no? Y vamos a encontrar también vibriones libres, o sea, todos los virus hepatitis C también libres en sangre, ¿no?, cuando se hace justamente, ¿no?, el examen serológico. Mecanismo de transmisión, como he dicho, es igualito que lo que viene a ser la misma de hepatitis B, en sangre, que la misma transmisión, ¿no? Sobre todo, más frecuentemente en pacientes que consumen muchas drogas en inyectables, ¿no? Vuelvo a decir a ustedes que los pacientes que son prácticamente de repente portadores de VIH son los más propensos a tener este tipo de enfermedad y rápidamente llegar a una cronicidad y lógicamente pues ocasionar una cirrosis y una hepatocarcinoma, hepatocarcinoma hepático, ¿no? También lógicamente dentro de esto están los que se hacen los piercing, ¿no?, los famosos piercing que utilizan estas personas, ¿no?, que lo utilizan lógicamente con unas agujas de repente no desinfectadas, ¿no?, para hacer el agujero y poder continuamente colocarse el metal.
También están los que hacen los que hacen tatuajes, ¿no? Los que son tatuados, las personas también son alto riesgo, lógicamente, de poder infectarse con este virus, ¿no? Porque netamente es percutáneo, ¿no? Todo es percutáneo. ¿Ya? Las transfusiones sanguíneas, como digo, pero hoy en día está muy controlado esto, ¿no? Inclusive los que tienen tatuaje no pueden donar, ¿no? Sangre. Eso es un reglamento de lo que es justamente la transfusión sanguínea, ¿no? Los pacientes que sufren con hemodiálisis también siguen el mismo, de repente, riesgo, ¿no? De también tener este tipo de hepatitis. Todos los profesionales de salud, nuevamente replico eso que trabajamos lógicamente con manejo de fluido de pacientes, pero con objetos contaminados, ¿no? Agujas hipodérmicas, de repente, ¿no? Tijeras, o bisturís, qué sé yo, ¿no? Todo lo que se puede utilizar ahí. Luego, las relaciones sexuales de alto riesgo, también lógicamente es esto también, ¿no? Un factor netamente también de mayor contaminación, de infección de por hepatitis B, hepatitis C. Y lógicamente, pues el parto vertical, ¿no? Que justamente lleva, pues, no a tener también la contaminación perinatal cuando el feto sale y se contamina con los fluidos de la madre, ¿no? Sobre todo con la sangre que emana. ¿Sí? Estos son lógicamente el mecanismo de transmisión. ¿Cómo no se transmite la hepatitis C? Tengo prácticamente un pequeño, ¿no? Puntos que le he puesto para que ustedes tengan en cuenta también, ¿no? No se transmite por medio de besos, abrazos, sudor, tos, comidas, contacto casual, de amamantar, ¿no? Ni por el hecho de matarle tampoco, o compartir vasos, cubiertos, platos, porque netamente es vehículo sistémico, sanguíneo nada más, ¿no? Por medio de sangre, y medio de camino de transmisión. Bueno, vemos ahora la fisiopatología. El primer, justamente, forma de poder ingresar el virus de la hepatitis C al organismo es tener contacto con líquidos corporales de una persona infectada. Cuando digo líquido corporal, me refiero netamente a sangre, nada más sistémico. Nada, no otros fluidos, no. No saliva, no lágrima, nada de eso, ¿no? En este caso, pues, los viriones, que son justamente, ¿no?, los virus de la hepatitis C, se van a dirigir vía sistémica por la circulación de la sangre. Llegan, lógicamente, ¿no?, a los hepatocitos, que son las células que están formando el parénquima del hígado, ¿no? El tejido hepático. Entonces, aquí es en donde, cuando ya están presentes con el hepatocito, este virus de hepatitis C utiliza el ARN de receptor para ser captado por los hepatitis, similar a lo que hemos visto justamente con el hepatitis B. Utiliza su antígeno, su proteína, para lógicamente ser captado por los hepatocitos. ¿Eh? Lo que vemos acá en esta imagen, vemos que estos son las células hepáticas, los hepatocitos, y vemos cómo ya un virus de hepatitis C ingresó, ¿no?, a la parte interna. Vemos justamente acá, el hepatocito ya está infectado, ¿no?, por el virus. Utiliza lógicamente esta célula para poder replicarse, ¿no? Y miran ustedes después, con el tiempo, cuando permanece esta infección, miran ustedes el vacío que encontramos nosotros en esta área. Este vacío justamente es el problema de persistencia de este virus que nos sale del hepatocito. Llega inclusive a necrosarlo, hay una lisis, producto lógicamente del sistema defensivo, y esta zona quedó prácticamente ya sin funcionamiento, porque no hay hepatocito. Entonces, ¿qué se convierte? En una fibrosis del parénquima hepático. ¿Ya? Entonces, el virión, o sea, el virus de la hepatitis C, penetra lógicamente, pues, ¿no?, en el retículo endoplasmático rugoso. Acuérdense que antes les he dicho eso. En el hepatitis B va directamente, ¿no?, a la parte, su núcleo sale y se va al núcleo de la célula. Pero en este caso, este tipo de virus, el virión, utiliza al retículo endoplasmático rugoso. Si ustedes ven aquí en la célula, esta es la célula, es un hepatocito, este es el núcleo, acá justamente tenemos el ARN que necesita lógicamente este virus para poder justamente formar su genoma y replicarse, ¿ya? Y miren ustedes acá, ¿ve? Este es el retículo endoplasmático rugoso.
Y miren, está unido al núcleo. ¿Por qué está unido? Porque este tiene proteínas. Todos los ribosomas, que son prácticamente captadores de proteínas de las células, se adhieren al retículo plasmático rugoso. ¿Para qué? Para que estas proteínas sean pasados, ¿no?, al núcleo, porque el núcleo necesita las proteínas para justamente conservarse viable, sobre todo su ARN, ¿no?, y su ADN. Por eso justamente necesitan proteínas. Y estos son los que utilizan ese mecanismo, ¿no? Ahí justamente penetra al retículo plasmático rugoso. ¿Y por qué masón justamente no permanece en él? Va a permanecer lógicamente acá durante un periodo de incubación que son de 2 a 26 semanas. Ahí ya lógicamente va, ¿no?, a hacer que esta proteína de este virus ya inhibe la apoptosis, o sea, no hay destrucción, no hay lisis, ¿no? Inclusivemente inhibe al factor tumoral, que justamente es un mediador químico, permaneciendo lógicamente una infección persistente. Por eso que el hepatitis C en el tiempo es más dañino. Pues él estaba diciendo que tiene una esperanza de vida de 10 años, nomás el paciente, que pues, esto va a cursar en una cirrosis, luego una necrosis. ¿Ya? Entonces, pues los anticuerpos, ¿no?, de los leucocitos T y CD8 van a neutralizar ya cuando justamente hay una invasión del virus, ¿no? La carga viral aumenta. Ahí justamente donde los leucocitos T y el CD8, ya no CD4, sino CD8, justamente que es el que va a tener que ver con la eliminación del virus de hepatitis C, ¿no? Ahí comienza ya a provocar una infección aguda, ¿no? Ya comienza a haber la inflamación y los síntomas comienzan ya a aparecer ahí, ¿no? Ahora, si no pueden controlar, ¿no?, al virus, da como resultado una infección crónica. Y de ahí, lógicamente, pues a una cirrosis y una hepatocarcinoma, ¿no? Esa es la secuencia de lo que es la fisiopatología de la hepatitis C. Explicando, depende mejor a ustedes en esta parte, ¿no?, de lo que viene a ser en este gráfico. El virus de hepatitis C va a tener, lógicamente, ¿no?, siempre su glucoproteína en su parte, lógicamente, su antígeno. Y acá vemos cómo, ¿no?, hay unión del virus al hepatocito. Entonces, cuando hay este tipo de unión, ya acepta la membrana plasmática, acepta lógicamente a este virus. ¿Ya? Entonces, vemos acá cómo lo acepta, porque el antígeno corresponde, ¿no?, al virus y penetra a la parte citoplasmática. ¿A dónde hemos dicho que se va? Se va lógicamente, ¿no?, al retículo endoplasmático rugoso. Aquí hay una descapsidación. ¿Qué es la decapsidación? Es la liberación, acuérdense que le he dicho, del ADN, del ARN, perdón, lo que han dicho ustedes, acá, acá, el ARN. Este justamente, solamente es el que va a funcionar, es esto. Entonces, hay una liberación. ¿Para qué? Utilizando el retículo endoplasmático, porque está la proteína, ¿no?, va a comenzar lógicamente la transcripción, la traducción y la replicación, ¿no? ¿Cómo hace justamente, ¿no?, la traducción y la replicación? Y lógicamente, ¿no?, de ahí ya viene la formación del nuevo virión y comienza lógicamente la liberación. Ese es lógicamente lo que hace la formación lógicamente de este factor infectante del hepatitis, ¿no? Pero queda el ARN, queda el virus, solamente el nuevo sale, queda. Por eso que hay la permanencia del virus dentro del hepatocito, ¿no? Y eso justamente es un factor de mayor conocicidad. Esto sí lleva, lógicamente, ¿no?, rápidamente en un
como le dicen, la esperanza de vida es 10 años, ¿no? Controlado, ¿eh? Controlado inclusive con sus antivirales. ¿Ya? Y vemos acá justamente, pues, ¿no? La mayoría de estos pacientes, pues, va a progresar en hepatitis crónica. De hecho, esa es justamente la trascendencia de la hepatitis C, ¿no? Vemos acá cómo marcamos, ¿no? La secuencia del estadio que tiene esta infección, ¿no? Todo lo que tienen hepatitis C con antivirales justamente controlados, ¿no? En su momento de infección aguda, el 15% hace una buena resolución. El 15%, ¿eh? Bajo. Pero el 85% llega a una hepatitis crónica, donde vemos la fibrosis. Ahí justamente antes que preguntaba una alumna, ¿no? ¿Cómo diferencio una cirrosis con un carcinoma, ¿no? Vemos justamente que hay una fibrosis. La fibrosis justamente ya una hepatonecrosis, ¿no? De los hepatocitos. Llegamos, lógicamente, ¿no? A hacer un cambio total. Miren ustedes cómo esta hepatitis crónica se fibrosa. ¿Ve? Acá está la fibrosis. Esta es la fibrosis, ¿no? Producto de la cirrosis hepática. El 50% llegan justamente a tener este cuadro. Mira la diferencia. Este es un hígado bueno, normal, brilloso, ¿no? Pero acá justamente ya. ¿Por qué tenemos este tipo de islotis? Como unas arrugas. Es justamente porque está fibrosado. Esto ya no tiene solución, ya. Esto, ahí no hay función de nada, ya. Todos los patógenos están lógicamente ya muertos, ¿no? Están necrosados ahí. Entonces, lo único que funciona solamente es un porcentaje del hígado, ¿no? Que puede justamente, esta hepatitis crónica puede ser reversible también por un tiempo de 12 meses, de repente con los antivirales que tome, ¿no? Y el 20% puede llegar a ser un cáncer, ¿no? Un carcinoma hepático, ¿no? De repente, en el paciente que tiene carcinoma, esta porción le podemos hacer una cirugía, ¿ve? Y esta porción, el 20%, se le quita y el paciente no va a morir de cáncer, va a vivir, porque esta zona se le quita, se le hace una hepatoctomía parcial del 20% de repente, ¿no? O una zona de repente, ¿no? De repente hasta el 40% y el paciente vive tranquilo, ¿no? Pero sin haber dañado, como voy a decirle, la vena porta, ¿no? Porque la vena porta tiene justamente un ingreso por el hilo hepático, que es justamente que está traduciéndose, ¿no? Tanto la vena porta, o ven, que se traduce lógicamente de recibir de dos vasos mesentéricos, ¿no? Tanto de la parte inferior, que es justamente el intestino grueso, y la superior del intestino delgado, ¿no? Entonces, entre cirrosis y carcinoma hepático, el 50% de muerte es prematura, lógicamente. Y como digo, este tipo de hepatitis, sí, rápidamente puede, lógicamente, ¿no? Dar una muerte prematura en los adultos, justamente, ¿no? Infectados. Bueno, en el cuadro clínico prácticamente el 80% de los pacientes infectados no son asintomáticos, no traduce un síntoma, pero puede haber justamente unos síntomas generales, como por ejemplo, ictericia va a estar marcada lógicamente cuando haya una inflamación aguda, ¿no? El paciente se puede cansado, fatigado, ¿no? Nauseoso por el problema que era el que le estaba diciendo también, ¿no? Depende por el problema intestinal, ¿ya? Inapetencia, la orina, lógicamente, tiene que ver mucho también con la lesión a nivel renal, ¿ya? Y el dolor abdominal, ¿no? Sobre todo a nivel del hipocondrio derecho, se marca esto. Diagnóstico similar, lógicamente, que hemos visto en la hepatitis B, ¿no? Primeramente un interrogatorio, ver los antecedentes del paciente, un examen físico riguroso, viendo lógicamente sobre todo la presencia de coloración de la piel, de los ojos, examen clínico del abdomen, sobre todo a nivel de la palpación del hipocondrio derecho, para ver justamente, ¿no? La palpación del hígado, ¿ya? O si tenemos un abdomen adolorido, etcétera. Detección, lógicamente, de los anticuerpos de hepatitis C, de igual manera, ¿no? Con antígenos, cuando meteremos justamente un test de la hepatitis C, ¿no? Para ver justamente una prueba serológica que nos va a revelar si hay permanencia de la infección, ¿no? De la hepatitis C, ¿ya? Y también, lógicamente, puedes hacer, ¿no? Un gran
estudio sobre todo de los anticuerpos, ¿no? Para ver la presencia, sobre todo pues, del IgG, IgM, etcétera, ¿no? De lo que es justamente la presencia, lógicamente, pues, de la proteína de la hepatitis, del virus de hepatitis C a nivel de sangre, ¿no? Y nuestro famoso, pues, ¿no? PCR, ¿no? Que justamente es el que va a detectar, pues, el tipo de anticuerpo que tiene, ¿no? El paciente para confirmar si tiene o no virus de hepatitis C. Acá vemos un medio de diagnóstico también que es una ecografía hepática, donde vamos a encontrar unas lesiones focales, ¿no? Y enfermedad difusa en el hígado. Lo que vemos acá, vemos lógicamente un hígado, que ustedes ven aquí estos pequeños foquitos que vemos, ¿no? Son unas lesiones focales donde hay hepatocitos justamente que han sido ya necrosados, ¿no? Hay, los hepatocitos prácticamente han sido lesionados, destruidos por los mismos, lógicamente, linfocitos T que justamente han encontrado, hepatocitos invadidos con virus de la hepatitis C y lógicamente lesiona, ¿no? Y es una porción que vemos ahí, ¿no? Como unos islotes que están lógicamente, ¿no? Colapsados. Ese prácticamente está fibrosado ahí, ¿ya no? Ahí queda fibrosado eso, esa parte del hígado. Y lo que vemos acá es ya cuando vemos justamente, ¿no? Una fibrosis marcada, ¿ya? Marcada, que en esta parte puede haber ya, hemos dicho que el hepatitis, tanto el virus B, el virus C no salen, están en el hepatocito. Y la permanencia de ellos pueden hacer justamente, ¿no? Mutación, una mutación. O sea, formarse una displasia, neoplasia y un carcinoma, que vemos en la siguiente imagen, ¿no? Ya la formación de un tumor, ¿no? De un cáncer hepático, ¿no? Es la secuencia, lógicamente, cómo sigue la afección por el virus de la hepatitis C. Tratamientos, esto generalmente está aprobado por la OMS, ¿no? Que son prácticamente los interferón antiviral, como el sofovir, ¿no? Y el declatalvir. Son combinaciones que se da, ¿no? Esto justamente está aprobado por la OMS y esto, la combinación de estos antivirales con interferón son prácticamente que han dado una esperanza de curación, que pueden superar el 95%, ¿no? Pero eso, lógicamente, en una esperanza de tiempo, lógicamente, ¿no? Muchas veces en 12 semanas ya está, ¿no? Y es una paciente con cirrosis, ¿no? Ahí está la combinación que se le da, ¿no? Al paciente. ¿Por qué? Porque este antiviral directamente ataca al círculo del ADN, del ADN que está prácticamente en la parte proteínica del núcleo, ¿no? ¿Ya? Tenemos justamente con cirrosis justamente tipo A o B en escala, ¿no? Tenemos la cirrosis hepática en escala de Gini, son las escalas justamente de los investigadores, ¿no? Que da estos tipos de antivirales que podemos justamente en 2 semanas, de 22 semanas y un año, en 2 años también, ¿no? Perdón, en 24 semanas y en 24 semanas también tanto, ¿no? Sin cirrosis y con cirrosis. Esta es justamente una esperanza de vida de los pacientes que no pueden llegar a ser una hepatocarnosidad, ¿no? Un hepatocarcinoma. Hoy en día ya, ¿no? Eso tenemos, gracias a Dios, que está aprobado lógicamente por la OMS, ¿no? Y se puede combinar ese tipo de, ¿no? Retrovirales o antivirales, ¿ya? Y eso sería todo lo referente, lógicamente, pues hablar sobre la hepatitis, tanto B como C. Si ustedes han entendido o alguna pregunta que desean hacer hasta ahí, dime, Over. No. Si hay no, nunca se combina la afección. Sí, una sola nada más, porque ya está ocupado el espacio. No hay hepatitis B y hepatitis C. No hay. La hepatitis A no es tanto infectante. Y el hepatitis A, a diferencia, se transmite por heces, no por fluidos, por sangre.
Esa es contaminación de alimentos. Ay, eso no es una cefalita.